Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por querer iniciar esta ruta de presentación que te viene ahora y iniciarla aquí en Jerez, por lo cual nos agrada y nos gusta, y además que lo haga en esta casa de la literatura que está bien acogido. También darle la bienvenida a Manuel Pimentel, que es asiduo ya de nuestra ciudad. Yo no sé, supongo que también irá a otros muchos sitios, pero para aquí. Bueno, y también quiero también saludar a Diego Ruiz Mata, que está con nosotros. Y nada, le paso la palabra a Manolo Pimentel para que él continúe con la presentación de este libro, Pelayo y Quintero, que esta tarde vamos a tener la oportunidad en Jerez de conocerlo. Así que muchas gracias, Manuel. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra presencia, que nos halaga muchísimo. Muchas gracias a la Fundación por acogernos. La verdad que es un placer, es un lujo, ¿no?, estar en esta casa de las letras, de la poesía, para hablar de un personaje que tiene una componente científica importante, es arqueólogo, pero también una vid literaria. Ya sabéis que las personas, por lo que sea, y eso no va en la genética ni en los estudios, algunas tienen aroma y tienen ángel y otras no. Y no quiere decir que sean más listos ni más tontos, sino que lo tienen, ¿no? Hay personas que el vis literaria la tienen en vida y hay algunas muy curiosamente que aparecen en muerte. Y este Pelayo Quintero es un tipo, os contaré muy poquito porque le toca a don Manuel, que para eso es el autor, puede trabajárselo, pero que su interés literario, su interés científico ha ido creciendo con el tiempo. Muchísimas gracias, Manolo, por haber confiado en la editorial. Supongo que ya lo conocéis, yo tengo la fortuna de conocerlo hace ya años. Bueno, conozco varias personas que estáis aquí, autores de Almuzara, deseados autores de Futuro de Almuzara, y algunos ya que vamos a sacarle el libro, como a Diego ya mismo, de revolucionar el concepto de Tarteso, que también ha abordado nuestro amigo Mata también. Bueno, Manolo, conocí a Manolo por una pasión, que para él es una pasión profesional y para mí es una pasión de divulgación, que es la arqueología. Yo creo, te había conocido antes en Sanlúcar, en alguno de los actos, pero la primera vez que tuvimos ocasión de hablar de Pelayo Quintero fue en Bolonia. Nos enseñó Bailo Claudia, que como sabéis aquello tiene el encanto. Manolo se viene arriba cuando está con su pasión, que es la arqueología, transmite, cuenta historias, un contador de historias fabuloso que se agradece, a pesar de que cada día somos más digitales, ya no está transformando la mente, ya somos de otra forma que hace 10 años, nuestra mente es distinta, pero a pesar de que ya vamos evolucionando a algo nuevo, en fin, que es atractivo y veremos a dónde nos conduce, pero el caso es que todavía tenemos ese rescoldo neolítico de las charlas, de la gente que te transmite emociones, y Manolo claramente uno de estos, lo transmite. Todavía me acuerdo allí que apareció una maldición en el templo de Isis, quiero recordar. Sabéis que los romanos eran terribles. Nosotros, como un poquito de buena gente, a la Virgen le ponemos pues el voto de la tapita, le pedimos buenos deseos, etc. Los romanos no. Esta gente, como te hicieron algo, le ponen una maldición, y la maldición decía: deseo que enfermes, que mueres, que tu hijo enferme, que te arruinas y que te pierdas y que las llagas te cubran el cuerpo. Era la maldición que apareció en Isis. A pesar de eso pudimos comer en paz y no nos amargó la tarde la maldición. Manolo ya me habló la primera vez, bueno, fue cuando ya empecé a asociar a Manolo Parodi con Pelayo Quintero. Yo lo cuento en un prólogo que probablemente me pidió. Fijaros cómo conozco yo a Pelayo Quintero. Me acabo de dar cuenta que no solamente vengo a Jerez, porque lo conocí en Tetuán. Estaba una vez en Tetuán cuando fui hace años y fui a visitar el Museo Arqueológico de Tetuán. Fue un edificio bonito, singular, claramente el protectorado, con aire neomudéjares, Andalucía, una mezcla también ecléctica de la época, una mezcolanza de arquitectura, y allí me hablaron que lo había creado Pelayo Quintero, un tal Pelayo Quintero. Yo no sabía quién era Pelayo Quintero entonces, lo pregunté, me lo dijeron y me dieron un dato que para mí me pareció muy literario. Primer contacto mío de Pelayo Quintero en la literatura. Me dijeron: si conocéis Tetuán, la Paloma Blanca, encalado en la loma del Cerro que es grande, tiene un cementerio que es la Paloma Blanca dentro de la Paloma Blanca. Las tumbas encaladas, ¿no?, en la loma preciosa, y me dijeron: Pelayo Quintero murió aquí en Tetuán, está enterrado en el cementerio y alguien le pone todos los años flores rojas sobre su tumba blanca. Y a mí aquello se me quedó. Digo, coño, qué bonito es esto, este Pelayo Quintero, que pondrá las tumbas, y lo dejé ahí en el olvido, y se me olvidó aquella anécdota.
ya tuve ocasión de seguir tratando a Manolo. La última vez que lo entrevisté para el programa de Arqueomanía fue en el Museo Arqueológico de Cádiz, donde él habló delante de un cuadro tremendo de historia de Julio César. Habló de Pelayo Quintero, total, y ya me pongo a escribirle el prólogo y lo llamo para consultar y digo, Manolo, ¿sabes lo que me acuerdo? Y le conté esta anécdota digo, yo no sé si esto es leyenda urbana que me contaron o es verdad. Y me dijo, Manolo, no, es verdad. Y se lo puso Maimún, que era pues el ayudante que tenía, que se casó con una española y que se la ponía a él y después siguió poniéndose la mujer unos años, ¿no? De ahí yo quedé fascinado, ya después pues, leí todo lo que había del personaje, la anécdota del sarcófago la conoceréis, ¿no? ¿La conocéis? Bueno, pues eso, yo he podido hablar con arqueólogos, mucho y apareció allí. Es decir, no sabemos muy bien si el sarcófago lo enterró, estaba, el azar, la casualidad, el destino. Es verdad que para más INRI, y eso Manolo pues, nos lo aclarará, algunos arqueólogos y algunas fotos, hay muy pocas fotos de su casa, he podido ver algunas y tenía pues algunos detalles teósofos, de la teosofía en la corriente, en fin, no es esotérica exactamente, no es espiritista exactamente, pero un poco fuera de la ortodoxia científica que prosperó pues, a principios del siglo XX, ¿no? Había dormido sobre su sarcófago. Hay de Pelayo Quintero, que la vida se la dejó a Manolo para que la cuente, muere, y el caso es que cuando aparece la tumba, Pelayo Quintero, que estaba prácticamente olvidado, se asocia a la literatura, al predeterminismo de aquel que soñó por un sarcófago fenicio que estaba justamente donde él dormía, ¿no? Que es tan hermoso que es inevitable que pase a la literatura. Pero era simplemente recordado como el tipo del sarcófago femenino fenicio. No éramos conscientes, lo que estéis en la arqueología lo erais, pero el ciudadano medio, o incluso un divulgador como yo, no era consciente de la importancia de su obra arqueológica. Entonces quisimos recuperar pues, esa obra arqueológica que también acompañó pues, a este personaje de finales del 20 y que muere pues, en los años prácticamente pues, 40 y algo, ¿no? 46. Manolo coge ese reto y hace una excelente biografía que aborda de su infancia, su paso por la universidad, por el CLES al principio, que es Cuenca, por alguno que se mueve por Andalucía, su desarrollo profesional pleno en Cádiz y su devenir en Tamuda, Tetuán, que os contará. El Pelayo Quintero, fijaros, y es lo bonito que tiene la época, vamos a conseguir meterlo con otros clásicos del momento. Finales del 19, principios del 20 es cuando finaliza la etapa de la arqueología que buscaba en verdad piezas, se asociaba a los gabinetes de antigüedades, terminaba ya esa etapa y comenzaba los primeros ribetes de la arqueología ya más científica, una protoarqueología científica que ya más que buscar la pieza busca el conocimiento, el interpretar, el por qué, el quién es, el cómo, el cuándo, las preguntas básicas que hacen que la arqueología se convierta, con metodología ya nueva, se convierta en una ciencia. Él tiene, y Manolo aquí lo define muy bien, como de los últimos anticuarios, arqueología barra anticuario, pero también de los primeros arqueólogos científicos. Y él introduce aquí un tema que me parece muy importante. Los que estáis metidos en esto conoceréis, bueno, a Schulten los conoceréis casi todos, porque es todo tipo literario. Este que buscó Tartesos en Doñana, que se partían de risa a todo el mundo, que no encontró Tartesos en Doñana, pero que escribió un libro que se llama Tartesos, que yo lo tengo editado, sigo vendiendo, voy a hacer una edición, que puso Tartesos sobre la mesa. Ya después con el carambolo y demás, pues se concretó. Bueno, pues Schulten, Bonsor, el padre de Abate Brel, Obenmeyer, tantos arqueólogos que estaban en esa época, que empezaban pues, una arqueología nueva, muy fértil, porque estaba todo por hacer, claro, son descubrimientos espectaculares, dentro de los cuales pues Pelayo Quintero va a tener luz, y yo creo que lo vamos a conseguir pues, a partir de ahora. Yo por eso en el prólogo entiendo que Manolo Parodi, aparte de narrar pues su vida, tiene una nueva responsabilidad. Esta obra va a ser la que coloque a Pelayo Quintero, porque esta obra tendrá, bueno, por lo pronto la promoción que está teniendo es excelente, pero va a tener referencia, va a estar, y Pelayo Quintero empezará a asociarse su nombre con esta primera avanzadilla de todavía la arqueología heroica, si se quiere, pero ya arqueología que nos ha llevado hasta donde hoy somos. Pelayo Quintero era un tipo de Cuenca que se enamoró de
de Cádiz, remató pues su faena vital en Tetuán y fue de los primeros arqueólogos que habló de algo que era la arqueología gaditana, especialmente impulsado y que yo comparto mucho, que es el Círculo del Estrecho, que entiende que a pesar de estar en dos continentes distintos, el estrecho en este caso pues actúa como puerta y no como muro, estableciendo algunos lazos claramente biológicos, geológicos evidentes, culturales, genéticos a ambos lados del estrecho. Pelayo Quintero esto fue un precursor. En la arqueología actual hay gente que sigue esa teoría, arqueólogos eminentes, y otros que no la comparten, como es normal y como debe ser. Para Almuzara, que está intentando impulsar una colección potente de arqueología, yo aspiro a que sea es una aspiración, la más potente de arqueología que haya en España. Me estoy empeñando y me estoy empeñando bien en ello y vamos por buen camino. Pues tiene el grandísimo honor, ¿no?, de contar con Manuel Parodi entre nuestro catálogo de autores y con una obra que está a caballo entre dos géneros muy queridos: la biografía, en cuanto glosa la vida de Pelayo Quintero, y la arqueología, en cuanto describe pues la fértil obra de investigación, divulgación en arqueología, en actividad cultural, porque fue muy rico en actividades culturales, como nos contará, y también en asociaciones distintas, porque tuvo una vida social muy notable. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros, y estoy seguro que el nombre de Pelayo Quintero, tras este libro, dará un salto para colocarse en el Parnaso de estos arqueólogos heroicos que nos legaron la arqueología que hoy disfrutamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Se me escucha, ¿verdad? Se me oye. Bueno, pues en primer lugar, lo que me toca hablar ya, dar las gracias, ¿no?, a la ciudad de Jerez, representada por todos los que estáis aquí, y por el delegado municipal de Cultura, Paco, que me acoge, por supuesto, por la Fundación Caballero Lunar. No quiero no mencionar a mi amiga Pepa, compañera de fatiga y de batalla, como corresponde a todo gestora cultural que se precie, ¿no? Muchas gracias, Pepa, porque ha sido Jerez la primera ciudad en tender la mano para la presentación de este libro, ¿no? Por supuesto, a mi tocayo y editor, don Manuel Pimentel, que ha hecho un ejercicio de generosidad con este libro de Pelayo Quintero, porque él mismo es un especialista en Pelayo Quintero. No lo estoy diciendo porque esté delante y regalarle el oído, lo digo también cuando no está. O sea que es una verdad objetiva, ¿no? Y este libro, como tantas cosas, tú recordarás, Manolo, que salió de una cena en Sanlúcar de Barrameda, cuando presentaste otro Manolo, Navarro, grande, y tú, el libro de historias de la arqueología, y en el posterior encuentro tal, pues, disculpad el anecdotario, pero es que yo creo que es interesante también, ¿no? Coincidimos uno frente al otro en la cena, y Manolo, sin maldad ninguna, me dijo: bueno, ¿y tú cuándo te vas a animar a escribir la biografía de Pelayo Quintero? Y yo, con menos maldad todavía, le dije: hombre, cuando encuentre un editor. Momento en el cual me tendió la mano y se firmó todo lo que había que firmarse, ¿no? Luego nos cogió la pandemia, se retrasó un poco, pero aquí estamos, ¿no? Y disculparme también que desde el punto de vista personal, si hago el inciso ahora, ya luego no me repito, no solamente os agradezca a todos los que estáis aquí vuestra presencia, sino que comprenderéis que haga hincapié en la familia, en los amigos, en los paisanos y en los profesores y maestros, porque tengo dos de ellos aquí. Diego Ruiz Mata, don Diego Ruiz Mata, que no ha sido mi profesor, pero que viene siendo mi maestro hace mucho tiempo. Y el profesor José Solís de los Santos, que desde el fondo de la sala me mira, que fue mi profesor de latín durante 2 años. Tuve la suerte de que Pepe Solís de los Santos fuera mi profesor de latín 2 años en la carrera, cuando en historia se estudiaba latín, y a los de Antigua nos daban caña con el latín, cosa que todavía se agradece, pero todavía me atrevo, Pepe, ¿eh? Todavía me atrevo con el latín, ¿eh? No lo tengo tan oxidado. El griego se me oxidó, pero el latín no. Así que muchísimas gracias a todos y a vosotros dos especialmente. Es especialmente grato cuando uno ha sido alumno o tiene maestros, encontrarse, no porque les toque ahora a ellos escuchar lo que tú tengas que decir, ¿no? Tanto que les has escuchado, sino porque es grato, y lo comprenderéis.
Pelayo Quintero, entrando ya en materia, es, como ha dicho Manolo, un personaje a caballo. Yo creo que esa es la clave para muchas cosas, Manolo, que está a caballo siempre entre dos orillas, entre dos mundos, entre dos formas de concebir la disciplina arqueológica y aún la historia, entre dos periodos trascendentales para la historia de España que se quiebran además con la guerra civil, porque es imaginemos, un niño que nace en Castilla en 1867, que su padre además es gobernador civil con Isabel II, su abuelo, juez militar, que ha estado destinado en Cuba y luego en el norte, en Navarra, de una familia de terratenientes y de propietarios, y que sin embargo pues le sale liberal. Tiene un hermano diplomático, un hermano militar, o sea, uno diplomático, otro militar, y él le toca la abogacía, o sea, un reparto perfecto, faltaba el clérigo. Pero también había clérigo, que era su tío Román García Soria, lo que pasa es que colgó la sotana. Y este niño, que tenía que haber sido abogado, pues lo que le gustaba era la arqueología y las bellas artes. Entonces él, por obligación familiar, cosa que confiesa, reconoce muchas veces, hace lo que tiene que hacer, y una vez que ha hecho lo que entiende la familia que tiene que hacer, ya se dedica a lo que le gusta. Un niño que en los veranos, joven, que en los veranos, y eso yo creo que nos suena a muchos, o a algunos, que sus vacaciones son excavaciones arqueológicas, que coge las vacaciones en la Universidad Central de Madrid, de estudiar Derecho, y se va con su tío Román García Soria a excavar a Cabeza del Griego, a Segóbriga, a Saelices, un yacimiento romano impresionante y además de los primeros excavados y musealizados en España, que tiene hasta circo, o sea, verás, una cosa impresionante. Como es una ciudad romana, muchos ejemplos, pero Saelices está allí, y allí es donde echa los dientes literalmente este jovencísimo Pelayo Quintero, que en 1888 está con 20 años guiando nada más y nada menos por las ruinas de Saelices que pues, al entonces director de la Real Academia de la Historia, ¿no? El padre Fidel Fita y Colomé. Esto lo sitúa muy pronto en la cumbre, ¿no? En el Hapax, en lo más alto, ¿no? En el ACMED del oficio, incluso antes de tener oficio. La vida de Pelayo Quintero es la vida de una gran pasión. Es una persona, hoy lo llamaríamos, como dicen los americanos, un workaholic, ¿no? Un adicto al trabajo. Pero claro, quien solo se queda con el Pelayo Quintero adicto al trabajo, pues no entenderá que forme parte en Cádiz capital de una peña de carnaval que es la Peña El Pitorreo. O no entenderá que se vaya en coche de caballo a la Feria de Sevilla. Pero no una vez. Quiero decir que era una persona que estaba en el mundo. No era un erudito de gabinete que no sabía más allá de la piedra o del papel qué es lo que tenía entre manos. Es una persona, decíamos antes, que está entre la España isabelina, la España de la Restauración y la España de la quiebra de la Restauración y de la quiebra del 98, que se va a estrellar y va a saltar en pedazos en la Guerra Civil. Una guerra civil que a Pelayo Quintero le coge siendo monárquico de derechas, pero no aceptando el movimiento nacional. Por eso casi lo fusilan en Cádiz. O sea, una persona que está siempre en tierra de nadie y entre dos momentos. Es un arqueólogo anticuario, sí, pero es un arqueólogo anticuario que empieza muy pronto y lo hará increciendo a lo largo de su vida a convertirse en uno de los pioneros de la arqueología científica, no ya solo académica, científica en España. Es de los primeros, posiblemente de los primeros en España. Decir el primero, como decir siempre o nunca, es equivocarte, ¿no? A priori. Pero es de los primeros que considera la malacofauna como un elemento importante a la hora de estudiar un yacimiento arqueológico. Que trabaja con fotografía arqueológica, que se dirá que no era el único, no, pero es de los primeros que lo hacen. El dibujo arqueológico. ¿Saben ustedes lo que son las restituciones antropomórficas? La restitución en 3D, se coge el esqueleto, el cráneo de la persona, y viene un antropólogo físico, forense, médico, y te reconstruyen la cara de esa persona, la cabeza de esa persona, ¿no? Se ha hecho recientemente en Gibraltar, se ha hecho, pues, qué sé yo, con Ricardo III, el último rey de la casa Plantagenet en Inglaterra, muerto en la batalla de Boxmoor de 1485, que saben ustedes que lo encontraron en un parking, ¿no? Y lo identificaron por la escoriación. No lo encontraron, sabían que la iglesia donde lo habían enterrado estuvo donde ese parking, ¿no? Pues Pelayo Quintero hacía ese tipo de trabajo con dibujo, porque él era catedrático de dibujo y está recogido en este libro, está publicado aquí. Cosas que no eran tónica habitual
no ya en la España de los años 10-20, no era habitual en los años 10-20. Tendemos siempre, tendemos demasiado a hacer de menos lo propio, no quiero aquí que nadie me tilde de nacionalista de ningún tono, pero sí que es verdad que tendemos a hacer de menos lo propio y más lo de fuera. Decía don Francisco José Presedo Velo, fundador del departamento en el que yo me formé, el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, que claro, no había cosa mejor que ser eminentemente extranjero en España, ¿no? Fulano es que es eminentemente extranjero, y era una eminencia por ser de fuera, ¿no? Y arrastramos esa losa, como tanta desde siempre. Bueno, pues Pelayo Quintero es que pertenece a ese horizonte que ha mencionado Manuel, pertenece al horizonte de Hiram Bingham, pertenece al horizonte de Howard Carter, pertenece al horizonte de Malowan, pertenece al horizonte de Flinders Petrie. No estoy diciendo, como ha dicho algún titular de algún medio de prensa, que era mejor o peor que Howard Carter. No estamos haciendo, mi padre diría, sabio como era, quien está dedicado a este libro, Tetuaní de corazón, que las comparaciones son odiosas. Y llevaba razón, como casi todo lo que decía. Pero no se trata de comparar, se trata de insertar un perfil en un espacio determinado. Miren ustedes, Quintero, entre otras muchas cosas, era uno de los dos arqueólogos españoles que hicieron lo que malamente, dicho en gaditano, se llama arqueología colonial, y que podemos llamar arqueología en el exterior, en la España de finales del XIX y principios del siglo XX. Esos dos arqueólogos son César Ruiz de Montalbán y Mazas, a quien no quiero dejar de mencionar aquí, y Pelayo Quintero. Montalbán fue el antecesor de Quintero en la responsabilidad arqueológica del norte de África, otra vida digna de ser estudiada, y en ello estamos. Y Quintero le sucedió al frente de las responsabilidades del patrimonio arqueológico en el antiguo protectorado español de Marruecos. Bueno, pues Quintero tuvo un Floruit en vida, pero luego fue apagado. Le apagaron la luz y se lo hicieron conscientemente. Quintero es de esperar que estemos, la historiografía arqueológica actual, recuperando su figura y su trabajo y su memoria, pero en medio ha habido décadas de olvido, y de olvido deliberado. De olvido deliberado por muchas razones. Dicen que el deporte nacional de este país es la envidia. Nos suena de algo, ¿verdad? También dicen aquello de que la serpiente se come a la luciérnaga no porque esté en su cadena alimenticia, sino porque le molesta su luz, ¿no? Y cuando uno brilla, pues siempre parece que viene alguien a apagarte. Y Quintero es que tocaba las narices. Quintero tocaba las narices porque era una persona con una paleta de colores amplísima, como catedrático que era de Bellas Artes, pero que decía que la verdad era aquello de que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Era una persona honesta, íntegra. No estoy hablando desde la pasión por el personaje, sino muchas veces desde el mirarlo y decir, es que si tiene que escribir a la Real Academia de la Historia poniendo en solfa algo, lo va a hacer. Si tiene a algún arqueólogo, por ejemplo a Schulten, ¿no? Arqueólogo estrella de su momento, eminentemente extranjero, tal y cual, si tiene que, en el ejercicio de su autoridad, Quintero, como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, poner en su sitio a la gran estrella, al superstar del momento en la provincia de Cádiz, lo va a hacer, pero no por ningún tipo de afán personal, sino por sentido de la responsabilidad. Era, entre otras cosas, un probo funcionario, lo que se ha llamado siempre un funcionario probo e íntegro. Estoy siendo deliberadamente disperso. No he querido empezar un hilo conductor desde el principio, sino salpicar a la sala, si me permitís y me perdonáis por la expresión, con un rocío de gotas, de microgotas sobre el personaje. ¿Por qué? Porque tampoco quiero hacer spoiler, me comprenderéis que como empieza el libro, decía Paco, que te lo sabe, digo, hombre, quedaría malamente si no me lo supiera, ¿no? Pero más o menos. Pero tampoco quiero haceros spoilers, ¿no? Porque, en fin de cuentas, se trata de que os acerquéis al libro, no de que os vayáis de aquí con un empacho de libro de Pelayo Quintero, ¿no? Luego,
decía que es un probo funcionario y es un hombre honesto, es un hombre íntegro. Es un señor que llega un momento en su vida en el que tiene derecho a cobrar 3 y, según se mire, hasta 4 salarios públicos. Y se queda con uno. Renuncia a todo lo demás, teniendo derecho a hacerlo. Eso poquita gente lo hace. Poquita gente lo haría. He dicho poquita, no ninguna. Pero este es de los que lo hace. Este es de los que lo hace. Y lo hace sin ostentación, lo hace sin jactancia. ¿Por qué se sabe? Pues se sabe porque no es él quien lo cuenta, pero sí gente de su entorno. Por ejemplo, en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, él, como director además del Museo de Bellas Artes de Cádiz, publica de su bolsillo el Boletín de Bellas Artes de Cádiz durante años. Lo costea él, pero no lo cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se deja de publicar el boletín y hay algún listo que, como él es el responsable, le quiere achacar a Quintero la responsabilidad de que se haya dejado de publicar. Entonces el secretario del boletín se retoma la publicación y es el secretario del boletín el que dice que aquel boletín se ha publicado durante años gracias al esfuerzo económico de don Pelayo Quintero. Luego hay quien le acusa de vanidad. Pelayo Quintero publicaba muchísimo de manera anónima. Hombre, un anonimato que si firmaba como el cronista de Euclés, siendo él cronista de la villa de Euclés, o como el cronista, o como el historiador de Euclés, pues más o menos se sabía quién era, pero muchas veces firmaba como un historiador, o el cronista, o un arqueólogo. ¿Por qué lo hacía? Pues porque en la Cádiz, cuando digo Cádiz no me refiero a la ciudad, sino a la provincia, de principios del siglo XX, tampoco había tanta gente estudiando, tampoco había tanta gente publicando. Y claro, él era consciente de que, vuelvo a utilizar el término empacho, podía producirse un empacho de Pelayo-Quinterismo si todo estaba firmado por Pelayo Quintero, con lo cual intentaba evitarlo porque lo que no quería es que hubiera quien, viendo el nombre, ya rechazara la obra por saturación. Lo digo como ejemplos de la personalidad de una persona, valga la redundancia, más preocupada por, ¿cómo diríamos?, por su trabajo que por él mismo. En cuanto a, no sé, es que hay muchas cosas, por ejemplo, eso que también ha comentado Manolo de su percepción del estrecho, del círculo del estrecho, que fue después Miquel Tarradell, quizás quien lo teorizó de manera, lo puso negro sobre blanco, ¿no? Pero eso ya está en Pelayo Quintero, y decir esto no obra en demérito del profesor Tarradell. Tengo además, y quiero citar a doña Nuria Tarradell, la hija del profesor Tarradell, a quien debemos a su generosidad esta foto de portada, porque bastó ponerse en contacto con ella, contacto que hicieron los profesores José Ramos y Darío Bernal, directores de mi grupo de investigación, que es Bernal, director de mi grupo de investigación, y ambos directores de mi tesis, fueron quienes hicieron el contacto con Nuria Tarradell, echándome el cable, que decimos en gaditano, y la profesora Tarradell inmediatamente y de forma completamente altruista cedió el... Y lo único que ha pedido la profesora Tarradell son 2 libros para las hijas de esta persona que está aquí en medio. Está Quintero con sus colaboradores, con Cecilio Jimeno, o Jiménez, que de las dos formas aparece, pero es Jiménez Bernal, y con Alejandro Tomillo Naharro, que eran respectivamente el secretario del Museo de Tetuán y el restaurador del Museo de Tetuán. Pues lo único que ha pedido la profesora Tarradell, ni siquiera un libro para ella, sino 2 libros para las hijas de Cecilio Jiménez Bernal, ¿no? Por supuesto, le hemos mandado libros para ella y para tal, todo cortesía de Almuzara, evidentemente. Bueno, pues ese Quintero, tan preocupado más por su trabajo que por sí mismo, ya está evolucionando en su concepción de la arqueología, y la lástima es que no le dio tiempo a publicar los últimos trabajos que quedaron inéditos. Un libro sobre arqueología gaditana quedó inédito, y bueno, han quedado inéditos sobre arqueología gaditana un par de libros. Uno sobre arqueología gaditana, con el reasunto de un hombre de 70 y tantos años que lleva trabajando los últimos 40 en ese campo, y además al máximo nivel, y otro sobre arqueología hispano-mauritana, en el que ya Quintero es que revisa e incluso rechaza sus planteamientos anteriores porque se pone al día, y él mismo
reconsidera su obra a la luz de la arqueología de los años 40, muriendo él. Este año estamos en el 75 aniversario de su muerte. Muere el 27 de octubre de 1946 en Tetuán con 79 años. Siendo yo del gremio, pidiendo disculpas a los colegas que hay en la sala y a la de mayor autoridad, por supuesto, sabiendo cómo es el gremio de complicado, lo difícil que cuesta que alguien revise un postulado propio, aunque se demuestre que pero que se demuestre materialmente que ese postulado puede ser mejorado. Tener a una persona que está en la cúspide de su carrera, en la cúspide de su edad, y que tiene el tío la modestia de replantear todo su trabajo, decir, no, es que si me he equivocado, me he equivocado. Y lo que no le di tiempo, y no era un trabajo para él, era un trabajo para darlo a la imprenta, pero no le di tiempo porque falleció. No le di tiempo porque falleció. Afortunadamente todo eso está escaneado. Así que antes o después lo veremos. Deo volente, ¿no? Luego tiene matices que a mí, desde el punto de vista humano, no puedo evitar que hagan que el personaje me caiga simpático. Piensen ustedes en la película Casablanca. Bueno, pues eso es Tetuán cuando está Quintero allí. Ese horizonte blanco y negro de la Guerra Mundial. La ISMA, la hispano-marroquí de exportación e importación, que es la empresa tapadera que monta la Alemania nazi para, entre otras cosas, la operación del cruce del Estrecho y para el suministro de... La ISMA existe hasta 1945. Cae el Tercer Reich, disuelven la ISMA. Hombre, natural. Pero la ISMA estaba en Tetuán. Es ese mundo del bar de Rick, del café americano, aquel en el que se desenvolvía Quintero. Lo que pasa es que a lo mejor en vez del café americano era el casino español de Tetuán, que si pasan ustedes por la antigua calle ancha de Tetuán, allí están las letras en mármol CE, con un Bertucci dentro de la colección de Bertucci que había en el casino, que solo queda uno, ¿no? Bertucci, que era el equivalente de Quintero, pero en Bellas Artes, otro grandísimo personaje, Mariano Bertucci. Pues Quintero, responsable de la Inspección General de Excavaciones Arqueológicas, que no era solamente el arqueólogo, no, era el responsable de la arqueología del protectorado, del patrimonio arqueológico del protectorado. Les cuento a ustedes dos cositas solas. De una parte hay un conflicto de competencias, nos sonará a todos ahora que estamos en plena efervescencia de nuestro modelo autonómico, hay un conflicto de competencias entre Madrid y la Alta Comisaría, pero todo eso en 1940, en un momento en el que Serrano Súñez visita Tetuán, y ahí se está produciendo una lucha de titanes por controlar la arqueología del protectorado. Esto evidentemente puede parecer una cosa menor, pero miren ustedes, cuando se está en el cogollo de la administración, y tú lo sabes muy bien, delegado, no hay cosas menores. Todo produce un efecto mariposa inmenso, ¿no? Que de repente falte tóner en una fotocopiadora nos puede provocar una casi crisis municipal, perdón por el tono jocoso, ¿no? Pero en ese momento hay una pugna entre la Comisaría General de Excavaciones de Madrid, donde gestiona el todopoderoso entonces Julio Martínez Santaolalla, sector pronazi del gobierno franquista, sector más ultramontano del gobierno franquista, y la Alta Comisaría Española en Tetuán, con precisamente un jerezano, no al frente como alto comisario, pero sí al frente como persona de referencia de la Alta Comisaría, Tomás García Figueras, a quien entiendo que conocen ustedes bastante bien en Jerez. Tomás García Figueras fue el hombre fuerte de la Alta Comisaría Española durante prácticamente todo el protectorado. Podía tener el cargo que tuviera, podía ser secretario general, delegado de tal o cual competencia, pero pasaban los altos comisarios y don Tomás permanecía. Digo don Tomás porque así es como lo llamaba mi padre, que hizo la mili en Tetuán y que lo conoció. De hecho, hay varias fotos de aquí que fue mi padre el que me ayudó, el que las identificó, ¿no? Papá, ¿esto qué es? Esto es tal cosa, ¿no? Y en ese conflicto de intereses y de gestión entre la Inspección General de Arqueología de la Alta Comisaría y la Comisaría Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Madrid, pues se van a llevar el gato al agua Pelayo Quintero y Tomás García Figueras, y van a impedir
la injerencia de la Comisaría General de Excavaciones, aduciendo, fíjense ustedes la fineza, y además se la dieron por buena, que la Alta Comisaría, y por tanto el norte de Marruecos, no era España. La Alta Comisaría era una administración hispano-marroquí que estaba diseñada y pensada para gestionar el norte de Marruecos, pero la soberanía, y es así, y eso es la conferencia de Algeciras, la soberanía es del sultán, del Mazen y su representante, el Jalifa, en Tetuán. Con lo cual la administración española es una administración al servicio del sultán de Marruecos. Eso es lo que explica la guerra del Rif. En la guerra de África, en la guerra de Marruecos, en la guerra del Rif, la verdadera cuestión, el verdadero meollo, es que España tiene que defender la integridad del territorio cherifiano, del imperio cherifiano, es decir, de Marruecos. Porque el Rif se ha sublevado para crear una república independiente, rompiendo con ello la unidad del sultanato marroquí, del imperio cherifiano. Y en virtud de los acuerdos de la Conferencia Internacional de Algeciras, España primero y luego Francia se ven compelidas a defender al sultán. O sea, no es una guerra entre España y Marruecos, es una guerra interna en Marruecos, entre los rifeños de Abdelkrim y el sultán. Y ahí en medio se ven cogidos los españoles y los franceses. Bueno, pues hay un conflicto de intereses, pero a lo que voy, hay que tener un gran sentido de la administración y una espalda muy ancha para echarse en la responsabilidad de enfrentarse a Julio Martínez Santolaya. A raíz de eso, las excavaciones en el Sáhara y el interés que nunca abandonó Martínez Santolaya por África, pero eso en el nivel de la alta política. Y en el nivel de la gestión diaria y cotidiana, Quintero, como director que era del Museo Arqueológico de Tetuán, llevaba estadísticas, cosa que no era tan común. Llevaba estadísticas de las visitas en el museo. Y llevaba estadísticas de las visitas en el museo pormenorizadas. Entonces el buen señor se da cuenta de que dentro de los escolares que van al museo, en el número de escolares que van al museo, no van niñas marroquíes. O sea, él ve que hay niños españoles que visitan el museo, niñas españolas escolarizadas que visitan el museo, niños marroquíes, pero que no van niñas marroquíes. Entonces, claro, ve que hay un problema, lo detecta, no pasa de largo y escribe, y además no una vez, sino pone de manifiesto el problema ante la Delegación de Educación de la Alta Comisaría, diciendo que eso posiblemente denota un fallo en la escolarización de las niñas marroquíes en el protectorado. Años 40. Un señor monárquico de derechas de toda la vida, quiere decir que el mundo es polifónico, es multicolor. Y este era un probo funcionario. Consiguió que mejorara esa situación. Y a partir de esas quejas reiteradas de Quintero, pues se observa en las estadísticas del museo cómo van niñas marroquíes, con independencia de que el colegio al que asistan sean colegios españoles, como las monjas, o sean el Pilar, o sean colegios marroquíes. Se negó, por ejemplo, a trabajar con presos. En los yacimientos arqueológicos, bajo su responsabilidad, se trabajaba con peones. No se trabajaba con personal forzado. Tamuda había sido campo de concentración durante la Guerra Civil. Hay esa sombra oscura también sobre el yacimiento de Tamuda que él tanto conoció y que fue el que se llevó la mayor parte de su esfuerzo como arqueólogo de campo, por no decir casi 100% de su esfuerzo como arqueólogo de campo en su periodo marroquí, que se extiende entre 1939, 40 y 1946. Y luego, en la documentación del Museo de Tetuán, vi y trabajé correspondencia entre Pelayo Quintero y Falange. Y yo decía, bueno, ¿y esto? Y cuando me meto a verlo, porque lo que hace Quintero es escribirle a Falange para pedirle que le manden por escrito los sueldos de los albañiles y de los peones. Como todo eso estaba regulado, evidentemente, pues cuánto tenía que cobrar un albañil o un peón. Entonces, claro, caigo en la cuenta de que lo que está haciendo es escribirle a Falange, pero lo que le está escribiendo al sindicato. Hay un sindicato, hay una estructura vertical, y Quintero lo que quiere es que le pongan por escrito cuánto cobran los peones, porque otra cosa que ve es que hay un desequilibrio entre lo que deberían cobrar y lo que están cobrando.
y lo hace para que la administración de la Alta Comisaría de Protectorado les pague los sueldos que tienen que cobrar, pero que se les pague en paridad tanto al personal español como al personal marroquí, sin distingo, porque dice que un peón es un peón y que hace el mismo trabajo. Años 40. ¿A qué son cosas de lógica? Pues a lo mejor por eso caía gordo el personaje, porque era muy aristotélico y utilizaba mucho la lógica, ¿no? Luego, claro, hay, y con esto voy ya cerrando, hay aspectos que son absolutamente frente al Quintero arqueólogo, al Quintero historiador, al Quintero. Ahora en otoño participo en un congreso en Cuenca, en su provincia natal, donde hablaré de Quintero no como arqueólogo, sino como historiador del mundo antiguo, como especialista en el mundo fenicio y como especialista en el mundo romano, trascendiendo del campo arqueológico, a ver qué se puede, ¿no?, hablar de él en ese sentido. Pero junto al Quintero, historiador, al arqueólogo, al historiador del arte, al que escribió la monografía sobre las sillerías de coro de las catedrales de España, al que estudia, por ejemplo, la obra pictórica de mujeres en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, a este personaje poliédrico, científico, académico, director de la Academia presidente de las Academias de Bellas Artes y de Hispanoamericana de Cádiz, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, delegado regio de Bellas Artes, delegado regio de Turismo de la provincia de Cádiz, que mantenía correspondencia fluida con los secretarios del rey Alfonso XIII, que siempre recogían los saludos del rey a Quintero, que cuando vino a la provincia de Cádiz, Alfonso XIII en más de una ocasión lo guió Quintero, incluso en los últimos momentos, ¿no?, la visita del año 30 de Alfonso XIII a la provincia. Este Quintero, amigo personal del alcalde Ramón de Carranza, de los años 30-31. Sin embargo, y como bien ha dicho también Manolo, tiene ese floruit que hace que cuando muera distintas academias extranjeras, de Portugal, de Francia, de repúblicas latinoamericanas, manden sus pésames a la viuda, como lo manda el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de la Historia, la de Bellas Artes, de la cual era correspondiente, en fin, una persona que está en la cima de su carrera profesional, luego se le apaga y luego vuelve. Pero, ¿cómo vuelve? Pues vuelve de la mano de la literatura, y vuelve de la mano de lo, si no esotérico, sí de lo... Se pone uno hasta baja el tono, ¿no? Cambia el tono de voz al decirlo, de lo oculto, de lo extraño, por un lado, y de lo literario, por otro. El perfil de Quintero vuelve a poner de manifiesto que, como decía Aristóteles en la política, frente a en la diatriba entre poesía e historia, siempre ganará la poesía. Porque la poesía es creación y la historia es contar lo que ha pasado, con lo cual lo verdaderamente noble es la poesía como creación, ¿no? Poio, poiein, crear, el poietés, que es el que crea, frente al histor, que es el que ve lo que ha pasado, es el testigo y lo cuenta, ¿no? Pero claro, el historiador, el histor, lo que hace es repetir algo que ni siquiera él ha hecho, ¿no? Y sin embargo el poeta es alguien que crea, no necesariamente versos. Pues en ese conflicto entre poesía e historia, que decía Aristóteles, que siempre gana la poesía, Quintero es una demostración material de ello. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos, si es que tenemos imagen de Quintero, nos viene de la mano, claro, ¿cómo competir con eso? De Fernando Quiñones, de Pilar Paz Pasamar y de Felipe Benítez Reyes. Claro, tiene eso ahí, bueno, ya salí con las mulillas, haga lo que haga, ¿no? Naturalmente, claro, hombre, el relato de los perdedores de Fernando Quiñones es magnífico, por lo que cuenta, por lo que no cuenta, por lo que deja ver, por lo que se deja intuir, hasta por las cursivas y por las negritas, por todo. Ahí está todo el meollo de la cuestión y buena parte de ello implícito, no explícito, que es lo bonito, ¿no? Y así Felipe Benítez y así Pilar Paz Pasamar. Pero claro, Pelayo Quintero no descubrió el sarcófago masculino de 1887 porque ni siquiera estaba en Cádiz en 1887, la primera vez que llega en 1893. Pelayo Quintero no descubre el sarcófago femenino en 1980. Se encuentra en un contexto determinado y el equipo del Museo de Cádiz, dirigido por Ramón Corzo, es quien se hace cargo de la situación, ¿no? No vamos a entrar ahora en esos matices, ¿no?
la leyenda urbana quiere que Quintero hubiera encontrado el sarcófago y lo hubiera enterrado en un solar sobre el cual construyó su casa. Entonces, aparte del rocambole, yo no voy a decir lo que digo aquí porque no quiero hacer spoilers, ¿vale? Es un poquito rocambolesco. Es un poquito rocambolesco. Lo que sí es cierto es que Quintero se sale de las costuras del encasillamiento y el encorsetamiento, iba a decir de la España de la época, del Perú de la época, de la Nueva Escocia de la época, de lo que fuera. Es una persona muy amplia, de unos perfiles muy amplios. Es un filántropo, que por ejemplo le regala material deportivo a los Boy Scouts de Cádiz y que está en el meollo de la creación del Club de Tenis de Cádiz. Y es un, iba a decir enamorado, ¿no? Una persona profundamente preocupada preocupada por y ocupada en la divulgación y la difusión, cuando la divulgación y la difusión se llamaban vulgarización histórica, o sea, porque era para el vulgo, porque se convertía en algo vulgar, porque era algo menor. Eso todos los que hacemos divulgación histórica sabemos, todavía los colegas enargan así la ceja como, sí, las cosas que hace fulanita, las cosas que hace menganito, vale, pues muy bien, pues yo las hago por el gusto de hacerlas, me divierto mucho. Pero lo cortés no quita lo valiente. Y Quintero, pues organizaba el Día del Libro y la fiesta del libro y se llevaba a la Academia de Bellas Artes de Cádiz a niños de colegios escolares. Hombre, esos niños, claro, en los años 20, el contexto es distinto, claro, te ves en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, esos señores, las levitas, tal, los niños estarían aburridísimos, pero era la forma de hacer divulgación, era una forma de acercar la alta cultura a los colegios. Y en las fotos que se conservan de la época se ven niños y niñas. De hecho, y ya con esto cierro y me callo, si alguien quiere preguntar algo, otra característica que tiene Quintero, que hacen que a uno pues, le caiga bien el tío, es que no tiene discípulos, tiene discípulas. Los discípulos de Quintero, que luego además escribieron de él, escribieron bien de él, pues fueron gente como doña Concepción Blanco Mínguez, directora que fue del Museo Arqueológico de Cádiz, Josefina de Huaraz, directora del Museo de Granada, o Miriam Astruc, arqueóloga francesa, gran cenitóloga, fallecida con las botas puestas, volviendo de una excavación en Jordania, en un accidente, que no solamente era extranjera, sino que además era judía. Y Miriam Astruc era discípula de Quintero, llegó a la casa de Velázquez, a Madrid, en los años 20-30, y Quintero siguió trabajando con la doctora Astruc. Él la recomendó para que fuera a varios sitios. Los informes y las evaluaciones que hacía Quintero de la luego doctora Astruc eran siempre valoraciones muy positivas, pero claro, en plena efervescencia del nacionalsocialismo en Europa, tener una discípula, por más que tú estuvieras en el protectorado de Marruecos, judía y francesa, pues te hacía ligeramente sospechosito de Dios sabe qué. ¿Vale? Y es ese mismo Quintero, y así cierro del todo, que en plena Segunda Guerra Mundial, previamente a los desembarcos aliados en el norte de África, se cartea con y recibe a el cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica en Tánger, que previo a los desembarcos pues no tiene otra cosa mejor que hacer el cónsul americano en Tánger que pasearse por Tetuán con Quintero viendo ruinas y viendo el Museo Arqueológico. ¿Vale? Quintero que además habla bien. Quiero decir con esto que lo que gracias a Almuzara y a Manuel Pimentel ha sido posible reflejar aquí ha sido la vida de un personaje que, como otros muchos, que aquí no es Super Quintero, no es Superman Quintero, ¿vale? Pero como otros muchos, merecen, creo, la pena de ser considerados, merece que se les atienda, porque luego a lo mejor uno lo lee y dice, bueno, una vida dedicada al trabajo, con anécdotas personales, con tal, pero solo fuera por la cantidad de trabajo que este hombre, desde lo público y para el bien común, como decían los romanos, pro bono comune, desarrolló a lo largo de toda su vida, pues merece la pena dedicarle un rato.
Y si encima este buen hombre solía estar de la parte del bien, desde el punto de vista ético y demás, pues casi mejor. Es de los personajes que nos reconcilian un poquito, creo yo, mi opinión personal, que para nada está mediatizada, nada. Nos reconcilian un poco con el género humano, porque su trayectoria vital pues demostró que es posible vivir con dignidad, trabajar con dignidad y desenvolverse con dignidad en escenarios muy conflictivos y bueno, que después, al cabo de 75 años de la muerte de uno, haya un grupo estupendo de personas en Jerez de la Frontera escuchando a alguien hablar sobre Pelayo Quintero. Muchísimas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que, sobre todo lo último que has dicho, una cosa que maravilloso vivir. Este parece que era un hombre vivo, ¿no? Era un hombre vivo, porque eso era intelectual y fuera, no descuidaba para nada lo que era la vida, ¿no? Lo cual dice mucho, ¿no? Y mantener también, al final de lo que has hablado y como lo has relatado, vivir con un sentido de lo común, con un sentido de hacer las cosas con justicia y de intentar, independientemente de la inscripción política que se pudiera tener, que lógicamente tampoco una persona de ese rango pues podría ser un extremista, no cabría en ningún momento, ¿no? En fin, que disfrutas muchísimo, la verdad. Muchísimas gracias, Manuel, por publicar este libro. Has hecho un relato fantástico, además. Y no sé si querrás abrir algún turno de palabra o alguien que preguntar algo. Pensaba dejar para una comunicación en privado el agradecimiento a la revisión de aquellas clases de latín, pero escuchando a Manolo el contenido del libro, me parece muy adecuado decir aquí en público que es una actividad y un trabajo muy encomiable y muy necesario para la cultura y para la actividad científica y académica de estos días, ¿no? Yo me encuentro cuando investigo una serie de fenómenos que se desarrollan en nuestro ámbito, que la falta de biografía de científicos y estudiosos españoles, ¿no? La falta también de una recopilación de sus obras, que se encuentran ligadas en artículos, algunos de ellos anónimos, ¿no? Como ha señalado, ¿no? Y esto, desde luego, tiene que ver con esa especie me atrevería a llamarlo con cierta dureza, el servilismo cultural que invade desde hace bastante tiempo a la cultura española, que olvida la actividad intelectual y científica que se ha desarrollado durante tanto tiempo en España, reivindicando siempre esos magníficos foráneos, no extranjeros, que decía el profesor. Mi enhorabuena por este libro y también a la editorial, ¿no? por la monografía que vienen sacando desde hace un tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengáis buena tarde.